Ok, nuevamente aquí desde la Congregación Mesiánica de Ulam, un Shabbat más. A todas las naciones de la tierra, hasta donde lleguen estos videos, el Señor me los bendiga en sus casas, en sus hogares, en el hospital, las cárceles, donde se encuentren, el Señor les bendiga. ¿Verdad? Qué bueno que les gusta estudiar la palabra, ver los videos, qué bueno que les gusta aprender de la palabra. Son palabras de ánimo, son palabras de bendición, son palabras también de exhortación fuerte que doy, pero no es porque salga de mi propia voluntad, sino que está escrito en la palabra y el Señor es lo que me dice que yo les transmita. El Señor habla mucho de exhortación siempre en la palabra. Los profetas siempre hablamos de exhortación, exhortar a la gente para que se vuelvan al bendito sea, ¿verdad? Es una exhortación, pero para que un regaño, exhortación quiere decir un regaño, un zarandeo fuerte para que vuelvan en sí y volvamos todos al eterno. Amén. Si andamos en pecado o en maldad, ¿ok? Amén. Hoy les voy a hablar acerca de la culpa, ¿verdad? Puede ponerle ahí como título la culpa o espíritu de culpabilidad, como a usted se le haga más fácil. Vamos a hablar acerca de la culpa. Miren, en el contexto bíblico, la culpa es algo que nos es imputada a nosotros cuando cometemos un pecado delante del Señor, cuando transgredimos sus leyes. ¿Ok? Cuando transgredimos sus preceptos, sus mandamientos, cuando no le obedecemos, cuando nos apartamos por propia voluntad y hacemos cosas que al Señor no le agradan, entonces cometemos pecado y al convertirnos en pecadores somos culpables. Somos culpables de un juicio. Hay un juicio que se va a hacer, un juicio que se va a decretar, ¿verdad? Se va a establecer un juicio hacia esa persona. Entonces la persona lo que tiene que hacer en ese momento, hay algunos puntos que tiene que hacer para ser libre de esa culpa. Ahorita vamos a ver estos puntos aquí en la palabra, porque mucha gente aún, después de haber recibido al Señor, siente un espíritu de culpabilidad, se siente culpable. Cuando el Señor ya dio su vida, ya hizo todo en el madero para librarnos de esa culpa. La persona se debe de sentir culpable cuando sabe que ha transgredido los mandamientos, está consciente de que los ha transgredido, es culpable. ¿Qué es una persona culpable? Aquella que ha cometido intencionalmente pecados o faltas en contra de la palabra, ha transgredido la palabra, ha cometido iniquidad o se ha rebelado. Pero fíjese bien que lo ha hecho conscientemente. Pero también es pecado si lo hacemos inconscientemente. Es decir, un ejemplo claro y clásico es de las personas que están en el catolicismo que no conocen la palabra. ¿Sí? Los que ya lo conocen, los que ya la conocen, los que leen la palabra y ven que en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, el primer mandamiento el Señor dice que Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo que todo el que adora imágenes es como si estuviera aborreciendo al Señor. Obviamente el Señor está hablando de aquellos que ya conocen la voluntad del Eterno, pero quieren seguir haciéndolo, quieren seguir adorando ídolos, quieren seguir adorando imágenes, quieren seguir haciendo cultos religiosos a pedazos de madera, de papel, ídolos hechos por manos de hombres. ¿Ok? Eso lo hacen conscientemente. Eso está hablando el Señor. Pero también hay pecado que se comete inconscientemente. Hay personas que están en el catolicismo pero no conocen, o en otras religiones. Adoran a Buda, ¿verdad? Adoran a no sé quién. Entonces, ellos no conocen la Torah, no conocen la palabra. Tan ignorantes, pero sin embargo es pecado. Ante los ojos de Yahweh es pecado. ¿Entienden? Amén. Adorar una imagen, lo sepas o no lo sepas, es pecado. Una cosa es que unos están conscientes y los otros están inconscientes. Obviamente los que no conocen, obviamente
El Señor los va a guiar a que conozcan y va a tener más misericordia de ellos. Amén. Porque el Señor es bueno. Y los que ya conocen y se arrepienten, ¿está oyendo? Aunque hayan hecho el mal ese y se arrepienten, no estoy hablando nada más de idolatría, de otras cosas, y se arrepienten, el Señor tiene misericordia. Porque el Señor es bueno. Amén. Lo único que al Señor no le agrada es que se burlen de Él. Elohim no puede ser burlado. Que ya sabiendo, conociendo, ya rebeldemente la gente lo haga. Una rebelión ya abierta contra el Señor. Entonces vamos a ver acerca de la culpa, ¿verdad? El espíritu de culpabilidad, que muchas personas que ya recibieron al Mesías y lo andan siguiendo, aún tienen recuerdos, aún se le vienen a su mente circunstancias y se sienten culpables de cosas que hicieron en el pasado, pero que ya las entregaron ante el Señor, ya se arrepintieron, pero aún siguen cargando con ese peso de culpa. Y el Señor ya nos libertó. Amén. Amén. El Señor dio su vida y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados y cada una de nuestras faltas, ¿ok? Amén. Maldades. Entonces, obviamente que no hay ninguno que seamos perfectos. Mire, ahorita vamos a ver, la Biblia habla perfectamente bien de todo esto, la Torá, ¿me entiende? Habla acerca de esto perfectamente bien. Váyase usted a ver, vamos a ver la culpa que es intencional y la culpa que es no intencional, porque sigue siendo culpa. Levítico capítulo, vamos a ver Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, váyase rápidamente ahí y usted va a empezar a ver lo que habla el Señor acerca de la culpa. Él considera culpables a los que lo hacen por su propia voluntad rebelándose y considera culpables a los que lo hicieron en ignorancia. ¿Está oyendo? Amén. Sin darse cuenta, pero sigue siendo culpable. ¿Ok? Amén. Aleluya. Bueno, vámonos. Capítulo 6. ¿Y qué versículo les dije? Bueno, todavía no. Capítulo 6, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, o sea, diciendo, no, la verdad que yo no tomé eso, yo no robé, aunque sabe que es ladrón, ¿verdad? En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Está oyendo? En alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. Yahweh sabe que somos pecadores y que mientras estamos confinados, encapsulados en un cuerpo de carne, va a haber deseos pecaminosos, va a haber tentaciones, pero de la tentación al pecado es diferente. La tentación en sí misma no es pecado, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es decirle a la tentación no darle cabida, ¿ok? Entonces dice, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Conocerá Yahweh al hombre o no? Amén. ¿Conocerá los corazones de los seres humanos Yahweh? Amén. Dicen alguna de aquellas cosas, o sea, yo sé todas las perversiones, maldades, iniquidades, rebeliones, transgresiones que el hombre comete. Pero fíjate que no está diciendo que nos está juzgando inmediatamente para mandarnos al infierno, no está diciendo eso. Fíjense la oportunidad que nos da el Señor, cómo es de bueno. Amén. Porque le aseguro que si usted y yo o yo estuviéramos en lugar del Señor, así como somos en carne, no perdonaríamos. Inmediatamente mandaríamos el juicio para destruir. Pero Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces fíjense lo que dice ahí, el 4. Entonces
habiendo pecado y ofendido, ¿está oyendo? ¿A quién cree que ofendió? A Yahweh, y ofendió a las personas a las cuales robó, a las cuales engañó, a las cuales mintió, etc. Restituirá, ¿está oyendo? Restituirá aquello que robó. No solamente cuando robas, no solamente es de pedirle perdón al Señor, ¿ok? Si tú quieres verdaderamente ser libre, tienes que restituir. ¿Está oyendo? Ayúdale a abrirle ahí, por favor. Sí, ándale, ahí. Entonces, tiene que restituir. Dice, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte. ¿Está oyendo? En el día de su expiación, o sea, en el día que sea perdonado. Mucha gente cometemos, mira hermano, por ejemplo, cometemos pecados o maldades contra las personas, ¿sí? Por ejemplo, entre los esposos, entre los hijos, los mamás, los papás, hermanos, hermanas, etc. En la familia se cometen circunstancias, se cometen pecados, ofensas, calumnias, pleitos, ¿ok? Y se hacen cosas que no se debieron haber hecho. Entonces, cuando uno conoce al Señor, va y pide perdón, le pide perdón al Señor y se arrepiente de corazón. Muchas veces la gente no quiere perdonar a los que ya le han ofendido, pero sí quiere que el Señor le perdone a él o a ella, pero él no quiere perdonar. O sea que se cree que es más importante que Dios, que Yahweh, ¿verdad? Él no quiere perdonar. La persona que no quiere perdonar es porque dice, no, Yahweh perdona, pero yo no, yo soy más que Yahweh, yo soy más que Yeshua. Eso significa, ¿me entienden? Obviamente que nos han herido, nos han lastimado, ¿ok? Pero el Señor, nosotros también hemos cometido muchas fallas, muchos pecados, muchas maldades, y el Señor nos perdona. Y Él dice que tenemos que perdonar. Bueno, hablando en este sentido, no solamente de que vamos a perdonar a la persona, ¿verdad? O que pedimos perdón a Yahweh, pero muchas veces en la familia o con otras personas no hemos restituido el daño. Tenemos que hacer restitución. ¿Está oyendo? Si tú le robaste a ese hombre, fíjese, para allá voy. Si tú le robaste a esa persona, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, o a cualquier familiar, hermano, hermana, si tú le robaste la alegría por haber sido una persona mala, por haber sido una persona rebelde, le robaste años o muchos años de alegría y de felicidad, ahora tú tienes que restituírselos. Amén. ¿Cómo se los puedes restituir? Haciendo feliz a esa persona. Amén. Ayudándola en lo que se necesite. Por ejemplo, hablando de hijos a padres. Muchos hijos que son muy mal agradecidos con sus padres, ¿verdad? Tanto que les han estado ayudando, tanto que los están viendo, y cuando ya llegan al Señor, aún así siguen siendo alejados de sus padres, no les toman en cuenta, no los ayudan, no los ven, no los procuran, ¿me entienden? Y eso no le agrada a Yahweh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restituir. Y si robamos algo, ya sea al papá, a la mamá, a los hermanos, a quien sea, está bien, ya pediste perdón a Yahweh, ya te perdonó el acto que hiciste, ¿me estás entendiendo? Pero tú tienes que restituir. Amén. Tú tienes que restituir lo que robaste y agregar la quinta parte. ¿Cuánto no le han robado hijos a sus madres, a sus padres? Vienen al Señor, le piden perdón y ya quedó cancelada la deuda, pero ellos piensan que la deuda también es lo que les falló, de lo que robaron, de lo que hicieron. Le fue perdonada la actitud que tuvo, ¿me entiendes? El daño, su daño moral, su daño espiritual que causó,
Y la ofensa que hizo a Yahweh y a ellos, a las personas, le fue perdonada. Pero ¿qué tiene que hacer? Dice aquí, restituir. ¿Ok? Amén. Restituirá la quinta parte. Es como dice Yahweh hablando de sus diezmos también y sus ofrendas, ¿verdad? Dice que si le han robado, dice, si me han robado a mí, los diezmos y ofrendas tienen que restituir la quinta parte. ¿Sí o no dice eso la palabra? Lo dice. Amén. Y mucha gente cuando llega a la congregación empieza a diezmar y no ve, y no ve, y no ve, y empieza a diezmar y a ofrendar y dice, no recibo nada, no recibo nada. No es cierto, Dios, no funciona tu palabra. Y si conocieran a Yahweh, si se les presentara, le diría, ¿por qué dices que no funciona mi palabra? Todavía ni me acabas de pagar lo que me has robado y ya quieres que te dé. ¿Está entendiendo o no? Amén. Porque él dijo, toda la nación me han robado. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Malditos son con maldición, dijo Yahweh. Y muchos llegan y empiezan a diezmar y empiezan a ofrendar, ¿verdad? Conocen al Señor y ya quieren que al mes o a los 2 meses o al año ya ser millonarios, ser ricos. ¿Sí? Pero si voltean hacia atrás todos los diezmos y ofrendas que le estuvieron robando al Señor. Y pasan años y nada y nada y nada. ¿Por qué? Porque todavía ni a cuentas te pones con el Señor. Le has robado, dice que le tienes que añadir la quinta parte. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, otra cosa es cuando el Señor dice, está bien, porque Yahweh tiene su soberanía, su libre voluntad. Ok, ya vio tu corazón y ve que esa persona va a ser fiel y que se está esforzando y no se queja y no dice nada, dice, te cancelo la deuda que tienes conmigo. Me estabas restituyendo, estabas diezmando, ahora estabas ofrendando. Me debes mucho más, pero hasta aquí. Te tomo en cuenta como si ya me hubieras pagado todo. Y de ahí en adelante le empieza a bendecir y a prosperar, porque fue la soberanía de Yahweh, ¿me entiende? Amén. ¿Está entendiendo o no? Amén. Así es el Señor. Amén. Por eso muchos pasan años y años y nada, y no, y quéjense, pues entre más se sigan quejando, menos les va a dar el Señor. ¿Está oyendo? Que se pongan a pensar, ponte a pensar tú, todo lo que le robaste al Señor, todo lo que le robé yo, por estar ocupando espacio aquí en la tierra que es de Él, ni siquiera le paga la renta, porque la tierra de quién es. ¿Por qué cree que cobran los diezmos? En todas las naciones extranjeras fuera de Israel, en aquellos siglos, en los antepasados, cobraban el 10%, otros el 15%, otros el 20% de estar ahí en la tierra. Yahweh estableció el 10% de todo lo que tuvieras en las tierras. Porque todo es de Él. Amén. Y lo hace para proteger al ser humano, para protegernos del devorador. ¿Está oyendo? Amén. Y mucha gente, no, mejor no, es que no recibo, y es que esto y que el otro. Y cuando se van y esto y el otro, les sale peor la cosa. Se meten en una, empiezan a pedir prestados, ya no pueden salir, el Señor les pone trabas y bueno, todo les sale mal, todo les sale chueco, no prospera por ningún lado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la culpa. Todos somos culpables y hemos sido culpables en algún punto. Amén. Amén. Delante de los ojos de Yahweh. Pero Él dice que Él nos va a perdonar. Amén. Amén. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Aleluya. Dice, por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas. Entonces, fíjese, ahí estamos hablando de que estaba consciente la persona de que había cometido pecado, de que había robado, de que había jurado en falso, de que había hecho cosas malas. ¿Ok? ¿Sí me oyó? Amén. Bueno, entonces, ahí estamos viendo que esa es una culpa intencional. Ahora usted puede decir, bueno, pero eso es culpa intencional, y el que no sabe qué culpa tiene, ahorita vamos a ver. Ahora váyase a ver usted el capítulo 5. ¿Ok?
De 5:1 en adelante. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, oiga bien, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Oiga bien, ¿está entendiendo? ¿Sí le está leyendo o no? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, o sea que sí vio lo que pasó, o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Porque quiere decir que está de acuerdo con la persona que está haciendo cosas, por ejemplo con un ladrón. ¿Ok? 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, está hablando de los sacerdotes y de las personas, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo lo que le dice el Señor? O si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, o sea, en ese momento no lo sabía. ¿Está entendiendo? Fue una cosa que hizo sin querer. ¿Ok? No sabía que hacía mal manipulando un animal inmundo, un animal muerto, no sabía que hacía mal. Entonces, el 3 dice, si tocara inmundicia de hombre, ¿verdad? O cualquier otro tipo de inmundicia, dice, y no lo echare de ver, o sea, no sabe, ¿verdad? Si después llegare a saberlo, será culpable. ¿Está viendo? ¿Ya fue justo o no? No lo sabe, dice Yahweh. Bueno, no lo sabe, pero le voy a hacer que sepa. Lo voy a hacer que sepa, que conozca. ¿Ok? Y cuando la persona estaba en ignorancia y ya conoció, dice, cometí esto. ¿Se acuerdan? ¿Sí le hace uno o no? Perdóname, Señor, me arrepiento. ¿Para qué lo hace el Señor? El Señor hace que sepa la persona para que se arrepienta. Porque si no, como quiera, ese pecado que cometió ahí está y le va a salir mal. ¿Me está entendiendo? Ese pecado esa maldad, esa iniquidad lo va a ir persiguiendo hasta que lo destruya. ¿Está entendiendo? Ay, yo no sé, dicen muchos. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Yahweh. Es que yo no sabía. Bueno, ahora lo sabes. Es como cuando uno llega con el Señor y le dice, mira, están haciendo mal esto, ¿verdad? O aunque sean de otras congregaciones, ¿verdad? Cristianas, evangélicas, le dice uno, no, hermano, he hablado con pastores, he hablado con hermanos, está mal esto que están haciendo, mira, es así, es que el asunto está así. Es que no lo sabía. Me dicen, ¿verdad? Ok, está bueno. Pues nada más arrepiéntete, pídele perdón sinceramente al Señor y ya. Pero ¿qué cree? Muchos siguen haciendo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Yahweh? Darles a conocer lo que no sabían. Porque había una culpa que los está persiguiendo, ¿me está entendiendo? Por ejemplo, hay personas, mire, hay hasta pastores, hermanos, mire hasta dónde está la ceguera espiritual o la rebeldía, una de dos, no sé qué sea, solo ellos sabrán. Hay pastores que ahorita mismo están ministrando y no están casados. Unos dicen, estoy casado por la iglesia cristiana, me casó el pastor nada más. Estamos casados por la iglesia, pero no estamos casados por el civil. Entonces la cuestión no es así. La persona primero se tiene que casar por el civil. ¿Está oyendo? Y después ya el Señor va a avalar esa unión. ¿Me entiende? Casándolos en la congregación. Amén. Así es como se hacen las cosas.
Entonces, pero va uno y les dice y se molestan. Bueno, pues yo lo más lo decía. ¿Okay? Entonces, pero eso ya es cuestión de cada persona. Seguimos leyendo, dice el versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, o sea, nada más a la ligera. Sí, mucha gente jura a la ligera o promete cosas a la ligera, ¿verdad? Dice, y no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Está oyendo? Será culpable por cualquiera de estas cosas. Porque el Señor no es injusto, Él no puede castigar a una persona que está en ignorancia, ¿me entiende? Amén. ¿Por qué? Porque no conocía su Torah, no conoce sus leyes, pues lo hace, pues no. Porque donde no hay ley, no se infringe la ley, por lo tanto no hay castigo. Donde no hay conocimiento, no hay castigo. Donde no hay leyes, no hay castigo. Pero nosotros tenemos leyes. Nuestro reino, el reino de Yahweh es un reino de leyes. Amén. No estamos a la deriva en un mundo y nos dejó ahí para que hagamos lo que queramos. Pero Él estableció leyes, tanto terrenales como leyes espirituales. Amén. Leyes morales, leyes sociales, leyes de todo tipo. Es decir, una instrucción que nos dejó el Señor de vida, la Torah. Amén. Bien. Versículo 5. Cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aleluya. Confesará aquello en que pecó. Cuando entendiere que hizo mal, cuando entendiere que no es así como están llevando las cosas. ¿Ok? ¿Entiende entonces qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Confesar el pecado. Confesar. Dice aquí, confesará aquello en que pecó. Por ejemplo, sí, Señor, robé. Señores, cometí fornicación. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Confesar en aquello en que pecó. ¿Qué es en aquello? Está diciendo en aquello específico que sabes que está mal. En aquello específico que tú sabes que no le agrada al Eterno. ¿Ok? Amén. Entonces estamos hablando de que hay culpa para la persona. ¿Ok? Amén. Y cometemos pecados conscientemente e inconscientemente. Por eso cuando oramos, recuerdan, yo así oro, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, Señor, consciente o inconscientemente que hemos cometido. Porque muchas veces no sabemos ni qué. Pero cuando ya conocemos la Torah, tratamos de guardarnos lo más que podemos para el Señor. Amén. Y cuando Él ve esa intención, Él nos corrige mismo y nos dice eso está mal hecho. Y entonces, ya. Perdón, Señor. Y seguimos adelante. Amén. Amén. Bien. Entonces estamos hablando acerca de la culpa, ¿verdad? Entonces vimos ahorita en Levítico capítulo 6 del 1 al 4 algunas de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, es intencionalmente que suele pecar, ¿verdad? Y otras en que dice que aunque el hombre no sabe, el Señor hace que conozca estas cosas y para que se arrepienta, ¿ok? Amén. Porque el Señor es bueno, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Ahorita voy a proseguir con este mensaje.